habido varios domingos cuando volteo de mi lugar y comienzo a ver las filas, principalmente las personas, los hermanos, las familias, y me da un gozo, una alegría ver un grupo de personas, de familias que como mi esposa y yo venimos a buscar del Señor, a darle nuestra expresión de alabanza y de adoración, y salir de este lugar con ese rostro que muestra una bendición, porque Dios ha estado, porque nos ha hablado, porque nos ha consolado, porque nos ha dado esperanza. Y hoy venir aquí al frente y verles en otro ángulo y disfrutar también esa misma visión me hizo recordar en aquella ocasión cuando hubo una concentración de no recuerdo si fue Pentecostés, si fue algún cierre de alguna conferencia, pero se convocó a todas las iglesias de la conferencia oriental a la que pertenece Koinonia. Fue en Sintermex y había un grupo de 5,000 personas. Habían venido en camiones los locales, y Sintermex había tenido que abrir algunas áreas porque ahí te van cerrando espacios de acuerdo al número, pero en aquella tarde estaban abriendo y abriendo porque no cabíamos. Y el obispo de aquel momento, Raúl García de Ochoa, pidió que todos los pastores viniéramos y pasáramos por la plataforma y nos quedáramos solamente unos momentos para tener una visión de aquel grupo de creyentes, de iglesias, de hermanos, de familias, que sumaban 5,000 personas, que fue una experiencia muy especial. No porque podías ir al estadio a ver mucha más gente, sino por lo que representaba aquella reunión, aquel grupo de familias y hermanos que nos identificaba la presencia de Dios en nuestras vidas. Y hoy me siento con ese momento especial de verles, de ver Koinonia buscando y sus familias buscando al Señor como cada domingo. Les felicito y les animo a seguirlo haciendo. Dice que no dejemos de congregarnos y que nos animemos a seguirlo haciendo. Entonces, qué bendición estar aquí en esta hora, estar congregándonos, y ahora para mí esta doble bendición de poder venir a compartir la palabra de Dios. Y vamos a tener una porción bíblica. Estaremos orando y estaremos ya entrando en lo que el Señor nos ha dado para compartir en este domingo por la mañana. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 19, 20 y 21. Quiero pedirles que estén un momento de pie. Si tiene ahí su ejemplar de Biblia, su dispositivo donde usted lo acostumbra a leer, por favor, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19, 20 y 21. Se lo encuentra, por favor, le suplico ponerse en pie. Y escuche, por favor, con atención. Voy a permitirme leerlo. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Señor, te agradecemos tanto, tanto el que nos tengas en esta mañana aquí reunidos con un propósito: sentarnos como aquellas multitudes a tus pies, disponiéndonos para escucharte, atentos a lo que tu palabra y la expresión en aquellos tiempos tuya, tu voz, pero ahora tu palabra, Señor, trae para nuestras vidas y para la vida de la iglesia. Gracias, Espíritu Santo, por la dinámica de seguir enseñándonos a nuestro corazón, no solamente a nuestro entender, sino a nuestro corazón, para mover nuestra voluntad a tu favor. Bendícenos, estamos dispuestos, y que tu palabra no vuelva vacía, que sea prosperada para los propósitos que fue enviada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su lugar, por favor. El apóstol Pedro está escribiendo su segunda carta y está dirigiéndola. Me llama mucho la atención desde la presentación de esta primer carta. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado. Está dirigida para los que habemos alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. El destinatario o los destinatarios de esta carta serán o son aquellos que han encontrado una fe como la de el escritor, una fe en Cristo, una fe que salva, una fe que santifica, una fe que te permite vivir hasta el día en que el Señor nos llame. Y entonces, después de de dedicar o dirigir esta carta, comienza a hablar y a poner en el centro de la vida de la iglesia, a poner en el centro de la vida de Koinonía la palabra de Dios. Hay muchos temas muy importantes en la vida cristiana, y uno de ellos es la Biblia, la palabra de Dios. Habla de que debe de ser considerada como algo tan especial, como aquella antorcha que sin ella no podemos avanzar, sin ella no podemos ver por la densa oscuridad esa antorcha hasta que nos amanezca y aclarezca el lucero de la mañana y salga en nuestros corazones. Y agrega, refiriéndose a la escritura, a la profecía, a la ley, al estatuto, etcétera, que ninguna de ellas, ninguna profecía en particular, es de interpretación privada. Está dándole la autoridad de inspiración divina a la Biblia, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y estamos tomando esta porción para introducirnos en lo que se ha estado hablando durante buena parte de este mes. El mes de agosto es el mes de la Biblia, mencionó el maestro en esta mañana. Durante los últimos 5 domingos, de 10 a 11 de la mañana, se ha hablado sobre la Biblia de una manera amplia, de una manera en diferentes ángulos: la historia, cómo nos llegó, la edición, etcétera, etcétera. Y comenzamos después a interactuar en ese tiempo de las 10 de la mañana a través de preguntas, de respuestas, de esgrimas bíblicos, de cosas tan interesantes, buscando crear interés, atraernos para recobrar un interés especial en la palabra de Dios. ¿Y por qué agosto? Porque agosto es el mes de la Biblia. Ha sido designado como el mes de la Biblia por la Sociedad Bíblica de México desde hace varias décadas. Y el último domingo, hoy 31 de agosto,
hoy es el Día de la Biblia. Es una iniciativa de esta Sociedad Bíblica de México para promover la lectura, el estudio, la profundidad, la difusión en la palabra de Dios. Y esta historia comenzó para México, hablando de la Biblia, aunque no podemos sintetizar, es tan amplio la palabra de Dios, porque tiene su origen desde aquellos encuentros, aquellos diálogos de Dios con el hombre. Aquel momento en que se entrega la ley de Dios en el Sinaí, aquel transcurrir de la historia hasta nuestros días en los diferentes idiomas, etcétera, etcétera. Pero para nuestro interés saber cómo nos llegó la Biblia en México. El 27 de abril de 1827 llegó al puerto de Veracruz Diego Thompson, un agente enviado por la Sociedad Bíblica Británica y extranjera con 10,000 ejemplares de las Escrituras. Él las transportó hasta la capital de México en algunos animalitos. Ahí transportó en 24 mulas, recorrió el país y estableció contactos con la gente en México. En 1878 se establece formalmente la oficina de la Agencia Bíblica en México, y en 1966 ya se organiza la Sociedad Bíblica y es una de las promotoras para que la Biblia esté mencionándose, esté enfatizándose, esté señalándose en un mes como el mes de agosto. Pero decíamos que hemos tenido este ejercicio, y no solamente aquí de 10 a 11, sino ahora el jueves en una gran fiesta, en un hermoso tiempo de bendición del grupo de Cabed, de los mayores de 60 años, que nos celebraron, que nos dieron un rico desayuno. Gracias, iglesia, gracias, hermanos, que hicieron posible los obsequios, todo esto. Pero hubo un tiempo también de hacer un cuestionario, donde nos entregaron una hojita con 20 preguntas sobre la Biblia. Y ahí estábamos muy interesados, interactuando en este tiempo de 20 preguntas de la Biblia. Yo no supe 2. Yo saqué 90. Dijo, bueno, 20, 5 puntos cada uno. Bueno, yo saqué 90. Qué bueno que no preguntaron, ¿verdad? Y fue un tiempo muy especial. Pero quiero hacerles recordar lo que en este mismo lugar la semana pasada escuchamos. Hoy estamos hablando de la Biblia, la importancia de la Biblia, una celebración. Estamos aprovechando este mes, estamos aprovechando este día para recalcar sobre la importancia de la Biblia. Y quiero moverles un poquito en su memoria las ideas que aquí en este lugar, desde este lugar, se compartieron la semana pasada. Yo escuché que la Escritura, la Biblia, no solamente es para leerse, sino también para obedecerse. ¿Lo recuerda? ¿Sí lo recuerda? Es una de las primeras ideas que nos compartió el pastor sobre algunas referencias o ideas sobre la Biblia. ¿Por qué es importante la Biblia? Porque es la Escritura, es la palabra de Dios, que no solamente debe de leerse, sino también obedecerse. Porque la Biblia fue escrita para moldearnos. No se contenten solo con escuchar, decía. El Sermón del Monte nos dice que el que oye mi palabra y las hace. Bienaventurado el que oye mi palabra y la guarda. Pero la Escritura no es solamente para leer y obedecer, sino la Escritura también no solamente nos informa, sino también nos transforma. La palabra es viva y eficaz, es como la espada de 2 filos que traspasa el corazón y mente, y que deberíamos de orar: Señor, transfórmame, porque la Biblia no solamente me informa, sino me transforma. No solamente la tercer cosa que escuchamos es que no solamente es para oírla,
sino para atesorarla en el corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deuteronomio 6:6 dice, enseña a tus hijos. Esta ley, estas palabras, enséñalas a los hijos. Y hay algo más que debemos agregar. No solamente a tus hijos enséñala, no solamente instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte, sino también enséñala a los hijos de tus hijos. Abuelos, si el Señor te ha permitido ser fiel a Él durante toda tu vida, has formado a tus hijos, les has enseñado el camino del Señor, les has traído provisión para su sustento, para su educación. Ahora Él tiene sus propios hijos. No has terminado la tarea. A los hijos de tus hijos, compárteles la palabra del Señor. Amén. Y finalmente nos compartía el pastor Hugo el punto 4, la cuarta idea: la escritura no solo se lee, sino se proclama. La Biblia necesita mensajeros. Y me impacta aquel momento cuando Corintios describe en el 2 capítulo ese momento de la reconciliación de Dios con los hombres. Ese momento que dice que Dios estaba en Cristo allá en la cruz, reconciliándonos con Él. Pero me encanta más y me compromete más y me hace moverme más cuando dice que ahí nació, ahí se estableció el ministerio de la reconciliación. Que como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogásemos a los hombres que se reconcilien con Dios. La Biblia entonces no solamente se lee, no solamente penetra en tu corazón, no solamente te transforma, sino también la Biblia es algo que tiene que ser proclamado. ¿Has escuchado la frase cuando alguien dice que somos las únicas Biblias que la gente lee? A veces la gente no atiende tus invitaciones a la iglesia, a veces la gente no atiende algún consejo de la palabra de Dios, pero está muy atento observándote, tu actuar, tu fidelidad a la iglesia, tus principios de acordes a la Escritura, y esa es la Biblia que algunos solamente leen. Y me encanta encontrar la Escritura en todo proceso de avivamiento. Aquel pasaje, último pasaje que nos compartieron cuando el sumo sacerdote Hilcías le dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado este libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Proceso de fracaso tras proceso de fracaso en el Antiguo Testamento. El origen de aquel tiempo de destrucción, de aquel tiempo de exilio, de aquel tiempo de fracaso espiritual, no tuvo otro origen que el abandono de la palabra de Dios. De tal manera que cuando, como en esta ocasión, se reencuentran con la palabra de Dios, la palabra de Dios vino, quebrantó, confrontó, vino un proceso de pedir perdón, de recibir ese perdón para experimentar un hermoso avivamiento. Estas historias nos dicen lo importante que es la palabra de Dios, lo importante que debe ser la Biblia en la vida de todas las generaciones. Cada generación tiene que cuidar no solamente su fe personal, sino también la encomienda de compartir a otros de Jesús. Porque cuando la Biblia está en el centro de la vida de la iglesia, porque cuando la Escritura está en el centro de la vida familiar y personal del creyente, Dios está allí. Ya hablo de estar en la vida del creyente, de la iglesia, de la generación, cuando la Biblia
comienza a ser guardada, comienza a ser conocida, comienza a ser proclamada, comienza a ser vivida. Solamente de esta manera puede darse un tiempo permanente de avivamiento. Es bueno saber que entonces la Biblia es importante para mí. Es bueno saber entonces que la Biblia es importante para la vida de la iglesia Koinonía. Es bueno saber que Biblia es solamente un conjunto de libros, pero que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es cortante como espada de dos filos. Es importante saber que iglesia en los términos o idiomas originales solamente significa un grupo de personas o una asamblea. Pero yo no puedo llamar iglesia a lo que sucedió en la Cámara de Diputados en estos días. Y es una asamblea. Puedo llamar iglesia a la esposa del Cordero. Amén. Aquella que Dios está lavando y preparando y que ha puesto su palabra como guía, como inspiración, como regla de conducta. Porque un día aquella iglesia que está preparando, Dios vendrá por ella. Amén. Es bueno saber que la Biblia se divide en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que tiene 39 libros en el Antiguo y 27 en el Nuevo, y que suman 66. Es bueno saber que la Biblia en el Antiguo Testamento se divide entre otras divisiones, porque hay muchas maneras o muchos enfoques en cuanto a las divisiones de la Biblia para poderla entender mejor. Pero una manera sencilla de entender el Antiguo Testamento es que está constituida por la ley o Pentateuco, por los salmos y por los profetas. Es bueno saber que el Nuevo Testamento está constituido por los evangelios y los hechos como libros narrativos, por las epístolas y por el libro de Apocalipsis. Es bueno saber que la Biblia despierta un interés literario en aquellos que sin conocer a Dios la buscan como una obra muy, muy importante. Es bueno saber que los historiadores les interesa conocer este libro para conocer más de la humanidad y el desarrollo de la humanidad, de aquellos que se acercan para conocer sobre sus historias de batallas, aquellas estrategias para ganar las batallas más disparejas, o aquellos poetas que la encuentran muy interesante. Pero sobre todo, y para nosotros, la Biblia es un libro espiritual. Amén. Es un libro espiritual porque la palabra de Dios es la palabra de la cruz, dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Amén. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno y nos ha dejado su palabra, amados. Nos ha dejado su palabra tan amplia, a veces tan difícil de entender, pero tan hermosa y tan necesaria para guiar nuestro camino.
Wesley decía sobre la Biblia: me considero como una criatura que un día pasa por la vida. ¿No te identificas tú con esto? Me considero como una criatura que un día pasa por la vida y es semejante a una flecha que rasga el aire. Soy un espíritu enviado de Dios, suspendido por un momento sobre el gran golfo, hasta que dentro de algunos momentos ya no se verá más. Pasaré a la eternidad inmutable. Una cosa anhelo saber: el camino al cielo. Llegar salvo al puerto de salvación. Dios mismo se ha dignado a enseñarnos el camino, puesto que a eso bajó del cielo. ¿Le suena familiar? Dios mismo nos enseñó el camino, porque para eso bajó al cielo. ¿Y quién bajó al cielo? Del cielo. ¿Quién bajó a la tierra? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vemos de su gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Y aquel Verbo se hizo carne. Wesley agrega: lo ha escrito en un libro. Oh, dadme ese libro, a cualquier precio, dadme el libro de Dios. Ya lo tengo, y en él está atesorada toda la ciencia que necesito. Voy a ser hombre de un solo libro. Quería decir que la Biblia, la palabra de Dios, es lo más importante para él. Pero ¿de qué habla la Biblia? Habla de Dios, del hombre, de la salvación. Habla sobre las enseñanzas morales para la vida. Sí, la Biblia es lo que yo necesito para conocer, para saber cómo ser salvo y vivir una vida agradable a Dios. Todo lo que necesito para la salvación y para la vida cristiana se haya expresado en la Biblia. Y mire lo especial: no necesito ser un especialista, un teólogo, un pastor, para entender qué hay que hacer para ser salvo o para vivir una vida agradable a Dios. La Biblia explica cómo se relacionan los 10 mandamientos en el recibimiento de su gracia y su perdón. Esto lo entendemos los que conocen mucho y los que conocemos poco. Y hay una similitud muy especial en aquel momento del Éxodo 20, cuando un pueblo ha sido sacado de la esclavitud por 400 años y está caminando rumbo a la libertad y está viendo los milagros de Dios en su camino. Y hay un momento cuando Dios viene y les entrega su ley que los guiará, su ley que normará la vida de su pueblo, su ley que hará que su pueblo pueda obedecer y llegar y cumplir los propósitos del Señor. Pero hay otro momento, una similitud con aquel Sinaí, cuando aquellos que hemos recibido la salvación por gracia, aquellos que amamos a Dios porque Él nos amó primero, recibimos las enseñanzas de la palabra de Dios como guías, porque ese es el privilegio de aquellos que hemos entregado nuestro corazón al Señor. Encontramos mandatos como amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, pero también a nuestro prójimo. Pero siguiendo este formato tan interesante que nos permite captar una enseñanza y que lo usamos los predicadores para dejar claridad en el oyente, quisiéramos compartir esta mañana también 3 consejos sobre la Biblia. Finalmente, 3 consejos sobre la Biblia.
Uno de ellos es: léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. ¿Qué debo de hacer? Te preguntas tú esta mañana, con todo este gran conocimiento y gran recomendación de la palabra de Dios sobre la vida de la iglesia. ¿Habrá algún consejo sencillo, simple, que yo pueda captar, que pueda entender, que pueda atesorar y que pueda practicar? Esta mañana nos quedamos con este simple consejo, estos 3 consejos de la Biblia. Léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Si tu vida se enfoca en estos 3 ángulos, el Señor hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay declaraciones como esta de Josué. Ahí está la palabra de Dios, ahí está la escritura, ahí está la ley, ahí está el mandato. Pero ¿qué debo de hacer para incorporarla a mi vida y tener una vida de acuerdo a la voluntad de Dios? Lo primero, léela para ser sabio. Al leerla obtenemos sabiduría. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Léela para ser sabio. Porque cuando nuestra Biblia está cerrada, entonces nuestra sabiduría está apagada. Créela para ser salvo. Hay un momento en la narrativa bíblica cuando en el libro de los Hechos hay un hombre que está leyendo la escritura, un hombre interesado en hacer la voluntad de Dios, un hombre que conoce la ley, los salmos, los profetas, pero hay una falta de entendimiento ahí. Y aquel hombre está ahí divagando, está confundido, cuando el Espíritu Santo lleva a Felipe hacia aquel hombre etíope, el que era un hombre que trabajaba allí con la reina de ese país. Y aquel hombre estaba leyendo interesado su escritura y estaba ahí viendo que no podía entender lo que esa porción de la Biblia decía. Él estaba hablando lo que entendemos ahora como Isaías 53, que no es otra cosa que el poder, lo que está narrando la profecía del siervo sufriente, y él está confundido y no está entendiendo ahí lo que dice la escritura. Y Felipe se acerca y Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Es que no puedo entender. Yo no sé si el profeta está hablando de sí mismo o está hablando de alguien más. Y tomando la escritura, comenzó a explicarle no solamente la historia del pueblo, no solamente los fracasos del pueblo, sino a explicarle que Dios había sido encarnado en Jesucristo y que la salvación que Dios prometía, que la restauración que Dios prometía era posible a través de Jesucristo. Y cuando viene la revelación de la palabra sobre el corazón de aquel etíope, aquel hombre dijo: ¿qué debo de hacer para ser bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. La escritura dice: cree la escritura para ser salvo. Y esa es la experiencia de Felipe y el etíope. Y el último consejo es: practícala para ser santo. Al vivirla alcanzamos la santidad. Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta frase de
que hemos hablado esta mañana, que estamos hablando esta mañana, este consejo tan simple, tan sencillo, debe ser abrazado en nuestro corazón. Debe ser ese consejo de leerla para ser sabio, leerla para ser sabio, creerla para ser salvo y practicarla para ser santo. Debe ser la experiencia para nosotros en este tiempo. En el Salmo 119, con un total de 176 versículos, este salmo se centra en la glorificación de la palabra de Dios y su importancia en la vida del creyente. El capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119, con 176 versículos, es el salmo que glorifica la palabra de Dios. En esa celebración del día de la Biblia, en este tiempo que Coinonía ha tomado y exaltado la palabra de Dios en la proclamación de su palabra, en la enseñanza dominical, está poniendo sobre nuestros corazones el Señor, a través de estos esfuerzos, de estas intenciones, la importancia de la palabra de Dios. La importancia de la palabra de Dios, que es la instrucción de Dios para nuestros corazones, para nuestra vida, como Wesley decía: ¿qué debo hacer para ir al cielo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, sin duda. Pero ¿cuál es la norma de vida? ¿Cuál es la manera de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios? Hay una ley, hay un escrito, hay una Biblia que toma una importancia grande en la vida de la iglesia y en la vida de cada creyente. Esa palabra de Dios, su instrucción, nos ha alejado del pecado. Nos ha dicho qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y nos ha dicho también qué es lo que Dios quiere que no hagamos. Y en la experiencia del pueblo de Israel, a través de los siglos, a través de los diferentes momentos, encontramos que la falta de poder, que la falta de bendición no fue otra cosa que el apartarse de la palabra de Dios. Aquella reflexión que tuvo Nehemías cuando estaba trabajando de copero del rey, aquella aflicción que experimentó cuando pidió información de cómo estaba la ciudad. Una ciudad que había sido tomada, que habían sido llevados al exilio a toda la gente, con excepción de algunos que habían quedado, tal vez la población no productiva. Y cuando escucha que lo que había sucedido en esa tragedia, que el pueblo estaba destruido, que los muros estaban tirados, que las puertas de madera estaban siendo quemadas y que había un gran oprobio sobre el pueblo, sobre la nación. Aquel hombre lloró, oró, y cuando hay una situación, aunque no era una experiencia para él en ese momento, una experiencia de fracaso, estaba en una posición privilegiada, estaba siendo esclavo, pero estaba en la casa del rey. Él no le importó estar en esa posición. Él pudo identificarse con el pecado, que era la razón por la que el pueblo estaba sufriendo el exilio.
Y cuando vas al corazón de Dios, como fue este hombre, y cuando le pide perdón a Dios, Dios revela la razón de ese oprobio y de ese pecado. Y dijo: Señor, tú dijiste que si nosotros nos apartábamos de ti, seríamos llevados en esclavitud a los lugares más lejanos. Pero Señor, tú también dijiste que si nos arrepentíamos, tú nos juntarías de los lugares más lejanos. Señor, perdónanos y dame gracia para poder hacer lo que tú quieres que el pueblo haga. Y aquel hombre recibió la gracia de Dios, la encomienda de Dios, los permisos necesarios de sus jefes, del rey, los materiales necesarios para ir a reconstruir, para comenzar aquella reconstrucción, a levantar aquellos muros, enmaderar aquellas puertas, para que finalmente la palabra de Dios comenzara a ser leída en la plaza principal de aquella ciudad. Y que al escuchar la palabra de Dios, aquella gente comenzó a quebrantar sus corazones, a ser levantados por Dios como familias, como hombres, como familia y como nación. Porque la palabra de Dios en la vida de la iglesia, en la vida de un creyente, en la vida de una familia, trae restauración y avivamiento. Pudiéramos faltarnos ideas para transmitir lo importante que es la palabra de Dios. Pudiéramos ver con mucha naturalidad a veces el moldeo que hace el mundo sobre la vida de la iglesia. Pudiéramos ver con naturalidad lo que el mundo ofrece para conquistar mi corazón y llamar mi interés. Tal vez de determinadas formas, de determinadas maneras, sucedió allá en la antigüedad, pero siempre con el único fin de apartar al pueblo de Dios del interés por la palabra de Dios. Yo amo los procesos de avivamiento. Yo amo la historia de los procesos de avivamiento bíblicos, pero amo también los procesos que Dios me ha permitido ver, experimentar, y en todos ellos ha sido la centralidad de la voluntad de Dios sobre la vida de una iglesia, de una familia, de una persona. El quebrantamiento cuando podemos entender que las cosas están como están en el mundo, en la ciudad, porque la palabra de Dios, porque la voluntad de Dios, porque la obediencia a la palabra de Dios no ha sido la que es debida. Pero qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, cuando en una mañana como esta con su amor y con su misericordia, hace voltear nuestros corazones y nuestro interés hacia Él, diciéndonos: no os conforméis a este mundo, no nos conforméis, no os conforméis, toma el molde de mi palabra, toma el molde de mi palabra. Hermanos, hoy terminamos la celebración de un mes con enfoque de la palabra de Dios. Hoy, con este contexto, hoy es el día de la Biblia.
Pero lo más importante, que hoy es el día que Dios está haciendo que la iglesia, que Koinonia, volteemos y consideremos su palabra como el centro de la vida de la iglesia, de la vida de cada creyente y la vida de cada familia. La intelectualidad no nos ha salvado, el conocimiento no nos ha salvado. Los griegos, los judíos, los sabios siguen ofreciendo sus ofertas, pero para nosotros la palabra de Dios es poder de Dios y salvación de Dios. Pongámonos de pie, por favor. Ahí en tu lugar, Espíritu Santo, gracias por poner en nuestras vidas, en la vida de la iglesia a través de los siglos, tu palabra. Tu palabra que no vuelve a ti vacía, como en esta mañana. Hoy respondemos, Señor, como iglesia y como individuos, a tu llamado. Y nos estás llamando a una centralidad de tu palabra. Así como de central es la cruz de Cristo, la santificación del creyente, no podemos dejar de lado que tu palabra es viva y eficaz, y que ha sido levantada para nuestra instrucción, pero también para nuestra guianza hacia el cielo. Gracias, Señor. Gracias. Qué mejor manera de celebrar, Señor, el mes y el día de la Biblia que decirte, Señor, que vengas, Señor, a la vida de la iglesia y a la vida de cada uno de nosotros, y traigas, Señor, un espíritu ferviente de búsqueda de tu presencia, de la oración y de la lectura de la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Levanta tus manos, iglesia, y dile al Señor lo que el Espíritu Santo ha traído, te ha mostrado en esta mañana. Dile: gracias, Señor. Es un tiempo de venir al Señor. Es un tiempo de orar juntos. Es un tiempo de venir al altar para tener ese tiempo con el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Espíritu Santo, allí en nuestros lugares, aquí en el altar, ven y manifiesta de tu gracia. Gracias, Padre. Gracias, sí, Señor. Adoremos al Señor. Gracias.